Hola a todos, hoy tengo a mi buen amigo Albert Rivera, que no necesita presentación para ninguno de vosotros, pero que como sabéis es abogado, está muy metido en el entorno de las startups y político. ¿Cómo estás, Albert? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Encantado de estar por aquí, por este canal tan libre y tan liberal. Muchísimas gracias por tomarte un ratillo para hablar. A mí me gustaría tratar tres temas contigo importantes. El primero es dónde está ahora mismo la situación del liberalismo, el peligro para las democracias liberales que puede haber por los populismos. ¿Cómo ves la situación ahora mismo en cuanto a los liberales y cómo tenemos que luchar ante toda esta marea de intervencionismo que nos acosa? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que estamos ante una paradoja, ¿no? Quizá las ideas liberales nunca habían tenido una posición en el mundo tan importante y Ujú. digamos que es la ideología, el liberalismo que más se parece al mundo global y digamos al mundo dinámico en el que vivimos de la libertad de movimiento, de capitales, de empresas, de personas. Es decir, creo que estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado para defender las ideas liberales más que nunca. Tiene todo el sentido del mundo defender el liberalismo como la ideología de la globalización y también de la economía del conocimiento. Pero paradójicamente tenemos un problema que es que los populismos, a pesar de estar desfasados y obsoletos respecto al mundo global, parece que van ganando la batalla, ¿no? En la batalla de las emociones, en la batalla de la comunicación, en la batalla de la batalla cultural, ¿no? Que se dice. Y creo que ahí tenemos un hándicap y tenemos que hacer autocrítica a todos los que nos consideremos liberales. Hayamos estado en qué posición hayamos estado pues, en política, en la economía, los intelectuales, todos. Tenemos que hacer una reflexión conjunta de cómo dar esa batalla mejor, porque si tenemos mejores ideas y nuestros valores se adecuan más al momento que vivimos, ¿por qué nos van ganando en muchas naciones los populistas? ¿No? Entonces, yo ahí creo que nos tendríamos que conjurar, ¿no? De alguna manera, cada uno desde su posición, pues lo que digo, los intelectuales, los economistas, los políticos, los emprendedores, los juristas, todo ese mundo que defendemos la democracia liberal deberíamos estar más unidos, ¿no? Y tener una estrategia global, no solo nacional o doméstica, en cada país, no pequeñas batallitas, sino una batalla intelectual global para defender esas ideas que sin duda generan mucha más prosperidad y mucha más igualdad de oportunidades en el mundo, ¿no? Como tú has defendido en muchas ocasiones. Totalmente. Una de las cosas que a mí me parece que es un error como autocrítica del liberalismo, ¿no? Es, primero, la equidistancia que toma muchas veces el liberalismo entre el totalitarismo y los gobiernos conservadores o socialdemócratas, ¿no? Esa equidistancia siempre es peligrosa porque no es correcta, ¿verdad? Y la segunda, esa, esa separación entre las personas y las distintas ideas ante el miedo de que si te acercas demasiado a unas posiciones pues que no parezcan 100% liberales, pues se quite esa medallita de puro liberal, ¿no? Hay repartidores de medalla liberal. Y yo creo que tenemos que luchar mucho más. A mí me parece que es muy interesante, por ejemplo, en Argentina, como personas como José Luis Esper y Javier Milei se han unido y hay que hacer muchas más cosas de estas para que lo que es, al fin y al cabo, como tú bien dices, la ideología que muestra la mejor manera de llegar al progreso y de llegar al mejor nivel de bienestar para la gran mayoría, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí hay una definición que le escuché a Mario Vargas Llosa precisamente un día en la presentación de su libro, que tuve el honor de presentarle el libro precisamente sobre los autores liberales, ¿no? De referencia. Y él decía que el liberalismo también es una actitud, ¿no? No solo es una ideología, es una actitud que huye del dogma, que huye del repartidor de medallas, de ponerle atributos de quién es más o menos liberal o qué adjetivo tiene que tener el liberalismo. Yo creo que el liberalismo se caracteriza por la adaptación a los tiempos, ¿no? Y una de las características precisamente de la globalización, del mundo digital, de la nueva economía digital, de toda la recapacitación laboral que se está produciendo, la importancia de la educación y la formación permanente. Es decir, todos los grandes debates de este momento, si algo necesitan es adaptación permanente al cambio, ¿no? Y yo definiría el liberalismo sobre todo como la ideología que mejor se adapta permanentemente al cambio, que siempre mira al futuro más que al pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que coger como bandera, sin repartir carnes a nadie, sino que tiene que ser además un club, entre comillas, muy amplio, ¿no? Si queremos ser mayoría en la sociedad y si queremos que nuestras ideas
pues generen progreso y libertad, pues cuantos más mejor, ¿no? Es decir, ahí se trata un poco de abrir también la mano. Y luego, evidentemente, está el otro riesgo, la equidistancia, ¿no? Que eso también es un riesgo de confundir el liberalismo con la nada, de confundir el liberalismo con alejarte, pues, por un lado de los socialistas y por otro de los conservadores, por un lado de los comunistas y por otro de los fascistas. Evidentemente, el totalitarismo es antagónico al liberalismo. Seguramente la batalla de las ideas del siglo XXI ya no está entre socialismo o conservadurismo, o ya no está entre partidos socialistas o partidos liberal conservadores, sino está entre liberal o populista, entre proclive a un mundo que avanza o a un mundo que mira al pasado, entre identidad o ciudadanía, entre libre comercio o proteccionismo. Es decir, esas son las grandes batallas ideológicas e intelectuales que se están produciendo, y creo que perdemos demasiado tiempo en los viejos esquemas de izquierda-derecha del siglo XX, en vez de afrontar un nuevo esquema del siglo XXI que sea, no, mira, tú que estás a favor del libre comercio o a favor de poner aranceles y trabas al libre comercio, pues entonces o eres liberal o eres populista. ¿Y tú que estás a favor de la libertad de empresa o del intervencionismo del Estado en el mundo empresarial? Bueno, pues si estás en un lado eres liberal y si no, pues es intervencionista o populista. Es decir, y así una serie de nuevas preguntas que requieren nuevas respuestas, ¿no? Y con eso creo que podemos definir un nuevo marco de juego en esa batalla cultural y de las ideas, que, repito, no es izquierda-derecha entendido como la batalla desde la segunda parte del siglo XX hasta el final, sino una nueva batalla de las ideas. Hemos perdido demasiado tiempo, a mi juicio, entre los demócratas liberales en ponernos etiquetas, sin darnos cuenta que la batalla que está ahí fuera, es decir, la batalla nuestra entre un socialdemócrata que defienda la democracia liberal y un liberal conservador, que defendimos valores parecidos en algunos aspectos, sino la batalla en realidad están a los que atentan contra la libertad o a los que quieren la intervención en nuestras vidas o nuestra libertad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tenemos, dejar de batallar entre los que tenemos pequeñas distancias, repartir etiquetas a la gente y dar la verdadera batalla de las ideas, que a mi juicio es liberalismo o populismo, ¿no? Efectivamente, es que yo creo que esa es la clave, ¿no? El liberalismo versus... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.